Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy trataremos el tema: Jesús recibía los diezmos y con él solventaba su ministerio. Parte 1. Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo de toda su naturaleza divina para tomar la naturaleza humana. Cuando estudiamos cristología en el área de estudio, la naturaleza humana de Cristo, ahí se ve cuando Cristo, nuestro Señor, siendo Dios, usted debe entender que Cristo Jesús es Dios. Y cuando es Dios, no hay cielo que lo puede contener. No hay espacio. Para que usted entienda, todo el universo que tenemos hoy aquí en la tierra, todo el universo en el cual se incluye la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe, los planetas y las galaxias que hay, todo eso forma un universo. Ese universo es el universo físico. Ahora bien, pero Dios ha hecho otro universo, porque Él tiene poder de hacerlo. Entonces, Dios no encaja dentro de este universo físico, porque Él es el que lo ha creado. Por tanto, Él es más grande que el universo. Su poder es enorme. Ahora bien, entonces, Dios en su naturaleza divina, Él, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo omnipresente, Él mismo decidió despojarse de esa naturaleza, despojarse de su omnipotencia, despojarse de su omnipresencia, despojarse de su naturaleza, o lo que otros lo llaman de sus atributos, despojarse de todo eso. ¿Para qué? Para venir a la tierra e ingresar en un cuerpito, en un cuerpo del ser humano. Y Él ingresó, y cuando Él ingresa y viene a la tierra aquí como Jesús, en el momento que viene como Jesús, Él vino y habitó en el cuerpo de Jesús, pero ya no con su omnipotencia, ya no con su omnipresencia, ya no con su omnisciencia y con su eternidad. Él vino a ser como un ser humano. Él aceptó, Él mismo decidió hacerlo. Nadie le obligó a despojarse, Él mismo se despojó a sí mismo. Entonces, cuando Él viene como ser humano, Él está limitado a todas las cosas. Tal como usted es, así como es usted, que se cansa después de un trabajo, Él también se cansaba. Que usted siente sueño, Él también sentía sueño. Que siente hambre usted al mediodía, así Él sentía hambre. Necesitaba ir al baño, así Él necesitaba ir al baño. Así como usted, si se corta un poco de la piel, le sangra, a Él también le sangraba. Si le cae un palo, le duele a usted, a Él también le dolía. Él, toda la naturaleza humana, eso debe entender. Muy bien, yo sé que eso ya lo hemos estudiado en Cristología, pero algo vamos a explicar para que usted entienda. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 nos dice lo que le estoy diciendo. Eso es lo que nos dice ahí. Dice, el cual, dice, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, cuando Él tenía la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Jesucristo no estimó ser como el Padre, igual, en la misma estatura, la misma gloria, como cosa que aferrarse. Él no dijo, yo no voy a bajar a la tierra, no, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la palabra, despojó a sí mismo. Se despojó de toda su naturaleza, de todo su poder, ¿no? Tomando forma de siervo. Él vino a tener la forma de un siervo, de una persona. Hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a un hombre, igualito que un hombre, con toda la naturaleza humana. Por eso se llama naturaleza humana, porque vino a ser igual. Amén.
Entonces vamos a ver lo que significa despojar. Cuando dice se despojó a sí mismo, ¿qué está diciendo? Renunciar a lo que posee algo voluntariamente. Él renunció a su omnipotencia, renunció a su omnipresencia. Cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo estaba en la tierra, pero también estaba en Galilea, estaba en Judea, estaba en Samaria. No, estaba en un solo lugar nada más. ¿Por qué? Porque Él ya no tenía su omnipresencia, debido a que Él mismo dejó todo eso voluntariamente cuando entró en su cuerpo. Entonces Jesús, para trasladarse de Galilea hasta Samaria, Él tenía que caminar. Y ahí, por eso dice la Sagrada Escritura, Él se cansó un día y se sentó en un pozo y vino una samaritana. Y mientras estaba descansando, cansado, porque Él tenía que caminar, pero ya no era omnipresente, porque estaba en su naturaleza humana. Todas esas cosas de la omnipresencia, omnipotencia, Él se despojó mientras estaba en el cuerpo. Pero una vez que Él partió y se fue al cielo, Él vuelve a tener su autoridad divina, su naturaleza divina. Él vuelve a su estado original, es decir, vuelve a ser. Por eso que Él es Dios arriba. Él es Dios todopoderoso. Jesús es Dios omnisciente, omnipotente. El Señor nuestro Dios es omnisapiente, el Señor nuestro Dios es eterno. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Renunciar, despojar es renunciar de lo que se goza o tiene voluntariamente. Él renunció voluntariamente a todo eso. Ahora bien, parte 2. Cristo Jesús aquí en la tierra enseñó con el ejemplo todas las obras que deben hacer los ministros. Entonces, tenemos que entender que Cristo en la tierra, entonces como hombre, como persona humana, Él necesitaba comer, pero para comer Él necesitaba trabajar. Cristo necesitaba trabajar para poder comer, para tomarse un refresco. Él necesitaba dinero para comprar, Él necesitaba recursos para cómo voy a vivir, de qué manera voy a vivir, porque Él estaba como todo ser humano estaba en la tierra. No era algo que Cristo decía, aparezcan los panes y aparecían los panes, aparezcan los refrescos, aparecían los refrescos. No, Él tenía como hombre. Habían momentos que se hacían milagros, pero estos milagros no se hacían cuando Él quería, sino para que las obras de Dios de esta manera llegasen a mucha gente y pudiera evangelizar. Pero esto no se hacía con frecuencia. Él tenía que esforzarse, como usted y yo tenemos que esforzarnos, así también. Por eso es que Jesucristo, para poder orar por un enfermo, Él necesitaba fe. Por eso Él tenía que orar. ¿Por qué tenía que orar si Él era Dios omnipotente? ¿Por qué tenía que orar si Él no necesitaba Cristo orar para poder sanar a un enfermo? Cristo no necesitaba ayunar para caminar sobre el mar, no necesitaba, pero Él ayunaba, Él oraba. ¿Por qué hacía eso? Porque estaba como un hombre, estaba como una persona. Entonces Él necesitaba orar para llenarse de poder, necesitaba que el Espíritu Santo venga sobre Él, necesitaba el apoyo del Espíritu Santo, ser ungido del Espíritu Santo para echar fuera demonios. En otras palabras, Él estaba como un humano. ¿Para qué? Para enseñarnos que así como Cristo hizo, usted también lo tiene que hacer. Todas las cosas que Cristo necesitaba, usted también lo necesita hoy en día. Amén. Él, por esa razón, si Él sanó a un enfermo, si Él curó a un leproso, si Él hizo alguna obra, algún milagro, no lo hizo como Dios. No lo hizo como Dios, lo hizo como una persona humana, como un ministro humano. Lo hizo como un ministro humano. ¿Para qué? Para ser un ejemplo suyo de usted. Por eso cuando Cristo estaba en la tierra dijo, todas las obras que yo he hecho, ustedes también la van a hacer. Ustedes también la van a hacer. Y aún ustedes van a hacer mayores obras de lo que yo he hecho en la tierra. Van a hacer mayores obras porque yo me voy al Padre para poder orar por ustedes y ustedes hagan esas obras. Gloria a Dios. Juan capítulo 14 verso 12 nos dice esta verdad. Mire lo que dice: de cierto os digo, dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. Usted va a hacer todas las obras de Cristo y aún mayores hará. Mayores obras ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. Amén.
Gloria a Dios. Dile a tu compañero, tú tienes que hacer las mismas obras que Cristo. Por ejemplo, ¿qué obras hizo Cristo? Entre las obras que Cristo hizo, usted también lo tiene que hacer. Por ejemplo, el ministro debe bautizarse en las aguas del río. Le pregunto, ¿Jesús se bautizó en las aguas del río? ¿Usted se puede bautizar en las aguas del río? Claro que sí. Mateo capítulo 3, versos 14 y 16. Jesucristo, por ejemplo, se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Usted se puede dejar guiar por el Espíritu Santo? Claro. Mateo capítulo 4, verso 1. Usted tiene que hacer lo mismo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo, no hay nada de lo que hizo Cristo del cual usted puede decir, no, yo no puedo hacer eso, porque eso solamente lo puede hacer Jesús, pues ya Él era Dios, ¿no? Él era Dios. No es así. El ministro debe ayunar. Dígame una cosa, Jesús ayunó, ¿usted puede ayunar también? ¿Puede el ministro hacer esa obra de ayunar? Claro que sí, puedes ayunar. Entonces, si Cristo ayunó, tú también puedes ayunar. El ministro debe vencer las tentaciones, así como lo hizo. ¿Puede usted vencer las tentaciones? Cristo venció la tentación, tú también puedes vencer la tentación. El ministro puede iniciar a predicar sobre el arrepentimiento. Así Cristo predicó el arrepentimiento. ¿Tú puedes predicar también el arrepentimiento? ¿O solamente es un atributo de Cristo y lo que Cristo hizo tú no lo puedes hacer? Tú puedes hacerlo, muy bien. Otra de las cosas, Cristo también adiestró a sus discípulos, llamó a 12 discípulos para adiestrarlos, prepararlos y hacerlos líderes. ¿Puede un ministro llamar y adiestrar líderes también? Claro que sí, lo puede hacer. Mira todas las cosas que hizo Cristo, que tú también lo puedes hacer. Por ejemplo, Cristo fue predicando por todas las ciudades. ¿Puede el ministro ir a predicar por todas las ciudades? Claro que sí. Mateo capítulo 9, verso 35. Igualmente, Cristo enseñaba las Sagradas Escrituras. ¿Puede un ministro enseñar las Sagradas Escrituras? Nada de lo que hizo Cristo, tú estás difícil de que puedas hacerlo o difícil que puedas alcanzarlo. No, todo lo que hizo Cristo, tú lo puedes hacer. Mira todas sus obras. Cristo salía a predicar el evangelio a todos los inconversos. ¿Tú puedes salir a predicar el evangelio a todos los inconversos también? Claro que sí. Mateo capítulo 4, verso 23, capítulo 9, verso 23, capítulo 9, verso 35. Cristo Jesús con sus líderes cantaba los himnos, cantaba los himnos, cantaba alabanzas con todos sus líderes. ¿Puede un ministro cantar los himnos de alabanza con sus discípulos? Claro que sí. Mateo capítulo 26, versos 29 al 30, Jesús cantaba los himnos. Sigamos. Asimismo, Cristo sanaba las enfermedades. ¿Los ministros hoy sanan las enfermedades también? Claro que sí, ponen la mano sobre los enfermos y las personas son restaurados, son sanos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo también lo hacen los ministros hoy en día. Asimismo, Cristo sanaba las dolencias de las personas. ¿Pueden sanar los ministros las dolencias de las personas? ¿Cuántas personas son sanados, verdad? Mateo capítulo 4, verso 23, vemos esto. Asimismo, Cristo les preguntaba a ellos si tenían fe para ser sanos. Y entonces, hoy en día también los ministros pueden preguntar. Ahora bien, cada una de las obras, si mencionáramos unas obras, el ministro puede hacer lo mismo que hizo Cristo. El ministro debe conocer que hay enfermos que no se sanan. Cristo sabía que hay enfermos que no se sanan. Muchas veces Cristo ponía la mano y no se sanaban algunos, pero otros se sanaban, como dice en el libro de Mateo capítulo 13, verso 56. Lo mismo pasa con los ministros. Lo mismo, usted también pasa eso, porque hay personas, no todas las personas tienen fe. Hay personas que se sanan porque tienen fe, pero hay otras personas que no tienen fe. Entonces los que no tienen fe no se van a sanar, los que son incrédulos. Eso es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. A Cristo le seguían muchas personas. Al pastor le siguen también. ¿Tienes miembros también el pastor? Claro que sí. Mateo capítulo 4, verso 25, capítulo 8, verso 1, también le sigue. El ministro puede echar fuera demonios. Cristo echaba fuera demonios. Jesucristo cumplía la ley. Los ministros también deben cumplir la ley de Dios. Así como también Cristo perdonó los pecados, los ministros también perdonan los pecados, porque Cristo le ha dado la autoridad. Cristo le dijo,
vayan y perdonen los pecados, y les dio autoridad para perdonar pecados. Cristo perdonaba pecados, los ministros también, por encargo de Cristo. Asimismo, también Cristo delegaba responsabilidad a sus discípulos para que prediquen el evangelio. El ministro también lo puede hacer. Si nosotros podemos ver, el ministro debe defender a sus discípulos, así como Cristo lo hizo. El ministro debe orar por la multiplicación de los alimentos, así como Cristo lo hizo. El ministro puede subir al monte a orar por los milagros. Cristo subía al monte a orar, también el ministro lo puede hacer. El ministro debe orar y ayunar para echar fuera demonios. El ministro debe buscar un lugar apartado en su tristeza para orar. El ministro también puede compartir la Santa Cena con los creyentes. Todo lo que hizo Cristo lo hacen los ministros de hoy en día. Todo lo que hizo Cristo. Ahora bien, Cristo igualmente necesitó economía para moverse, para ir de un lado a otro lado. Necesitó la economía. Si él no tiene economía, ¿cómo iba a solventar sus gastos? No podía. Él necesitaba y recibía las ofrendas, recibía los diezmos del pueblo. ¿Por qué recibía los diezmos y las ofrendas? Porque es parte de la ley, parte de las normas que Dios ha dado para que pueda de esta manera en el evangelio movilizarse. Sin economía Jesús no se movía. Él necesitaba recibir los diezmos, recibir la ofrenda, como vamos a ver. Por esa razón que él tenía su tesorero. Cristo tenía un tesorero donde ahí los que se sanaban, los que Dios los bendecía, ellos venían, daban su diezmo, daban sus ofrendas, y el tesorero ahí tenía la economía. Era la economía de su ministerio, a fin de que de esta manera pueda desarrollarse. Punto 3. Fundamento del por qué Jesús recibía los diezmos para solventar sus gastos del ministerio. Primero, cuando Jesús vino la primera vez en la tierra, recibió los diezmos de Abraham. Eso lo estudiamos. Jesús recibió los diezmos de Abraham. Cuando vino a la tierra, Abraham le diezmó y él recibió los diezmos. Jesús recibió los diezmos cuando vino como rey y sacerdote, llamado Melquisedec. En el libro de Génesis capítulo 14, versos 18 al 20 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Era Jesús presentándose en forma humana para poder venir a la tierra y presentarse. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Punto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Jesús recibió los diezmos en físico, en persona, recibió los diezmos. Eso ya lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Cuando llega Abraham y se acerca al sacerdote Melquisedec y le entrega los diezmos. ¿Y qué hace Melquisedec? Tiene en su mano el fruto de la vid, la copa y el pan, es decir, la Santa Cena, es decir, le iba a compartir. En Hebreos capítulo 7, versos 5 y 6 nos dice que el que le recibió es uno que vive eternamente. Dice: ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, dice, cuya genealogía no es contada. Estaba hablando de Melquisedec, que no tenía papá, no tenía mamá, no tenía abuelo, ni abuela, ni descendientes. No tenía ni ascendientes ni descendientes. Aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos, está hablando de Cristo, que es eterno, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, eso ya lo estudiamos también. Entonces, en conclusión, Jesús tomó los diezmos. No es la única vez, luego después vamos a ver. Por esa razón tenemos que ver que Jesús recibió los diezmos de Abraham. Ahora bien, segunda parte. Entonces, primero, Jesús ya había tomado los diezmos de Abraham. Segundo, Jesús vino a la tierra como sacerdote humano para cumplir la ley. Debemos entender que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir la ley.
No es como algunas personas ignorantes que desconocen respecto al tema de la ley y que muchas veces dicen, no, que la ley ya pasó, que la ley ya no se guarda, que la ley es para los tiempos antiguos, que los diezmos no hay que dar, que las ofrendas no hay que dar. Hablan incoherencias por la falta de estudio. La ignorancia es lo que hace hablar a muchas personas, ¿no? Y el desconocimiento de lo que es la ley. La ley, querido hermano, así breve y en síntesis, es toda palabra que sale de la boca de Dios. La ley, ¿quién lo ha dado? La ley lo ha dado Dios. Toda ley sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios no es para un día, es para siempre. Toda palabra no tiene un tiempo y finaliza. La ley no es para 100 años ni para 2000 años, es para toda la vida, para toda la existencia del ser humano. Entonces, cuando Dios da una ley, Dios da una ley para siempre. ¿Quién es el que ha dado la ley del diezmo? ¿Quién le ha dado la ley del diezmo? Esa ley, ¿quién lo ha dado? ¿Lo ha dado un ángel? ¿Lo ha dado un arcángel, un serafín? ¿Lo ha dado un apóstol? ¿Lo ha dado un profeta? ¿Lo ha dado Moisés? No, esa ley lo ha dado Dios. Dios lo da por medio de su profeta. Puede haberle dado por medio de Moisés, por medio de los profetas. Dios puede usar muchos medios, muchos canales para poder traer la ley. Pero esos canales no son los que han dado la ley. Quien ha dado la ley es Jehová. Entonces, toda ley que Dios da es para cumplirlo, es para guardarlo siempre. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él vino aquí en la tierra como hombre, como un sacerdote humano. Y Él vino también a cumplir la ley. No puede ser de que, oye, Cristo no ha venido a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque esa ley del diezmo, Cristo mismo lo ha dado. Dios mismo lo ha dado. ¿Cómo Dios va a dar una ley y Él no cumplirlo? Él ha dado la ley y Él vino a cumplir la ley. Por eso vemos en las Sagradas Escrituras que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, nos dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es darlo por nulo o invalidarlo. Está diciendo, no penséis que he venido para invalidar la ley o dar por nulo la ley o los profetas. La ley de Moisés o la ley de los profetas, no he venido para invalidarlo. No he venido para abrogar, vuelve a recalcar. No he venido para invalidar, no he venido para dar por concluido, sino para cumplir la ley. He venido para cumplir la ley, es decir, para obedecer la ley, porque todos hemos sido llamados para poder obedecer la ley de nuestro Padre Celestial. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿por qué Cristo vino a cumplir la ley? ¿Sabe por qué ha venido a cumplir la ley? Él vino a cumplir la ley por dos razones. Primero, vino a cumplir la ley porque Él dio la ley del diezmo. Él es el que ha dado, porque Él es Dios. Y solo Dios da la ley. ¿Quién da la ley? Dios, porque Dios es el legislador. El que legisla, el que da las leyes espirituales, todas estas leyes, ¿quién las ha dado? Dios. ¿Y quién es Cristo? Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo legislaron, dieron estas leyes. Y estas leyes es para toda la humanidad. Entonces nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces Cristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él dio estas leyes. Y también para ser ejemplo de todos los ministros de la tierra, de todos los creyentes. Él vino a cumplir. Él no vino a desobedecer la ley que Él mismo había dado, ni que el Padre haya dado. Él vino a cumplir la ley. Ahora bien, punto 1. Jesús, como Dios, fue quien hizo la ley, así como la ley del diezmo. Decíamos, ¿quién dio la ley? La ley lo dio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que se conoce como el nombre de la ley de Jehová. Punto A. Se conoce como la ley de Jehová. ¿Cómo se conoce a la ley? ¿De quién procede? La ley de Jehová. Diga conmigo fuerte, la ley de Jehová. Cuando dice ley de Jehová, es una ley que le pertenece a Jehová, porque Él es el autor, Él es el inventor de la ley. Vamos a verlo. Dice la ley de Jehová. ¿Dónde dice la ley de Jehová?
y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Ahí está la palabra, la ley de Jehová, que le pertenece a Jehová. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la ley de Cristo. Mire cómo que también se conoce como la ley de Cristo, porque la ley también lo dio Cristo. Muchas personas ignorantes no conocen que Cristo ha dado leyes. Piensan que la ley lo ha dado Moisés. Es la falta de conocimiento, pero sobre todo, no es solamente es un asunto de decir la ley ya pasó, la ley de Moisés, incluso le han puesto la palabra mosaica, le han puesto ley mosaica, le han puesto un apelativo a la ley mosaica, indudablemente que procede de gente que no conocen las Sagradas Escrituras, No existe ley mosaica. Existe la ley de Jehová, porque la ley no lo da Moisés, la ley lo da Jehová. Ahora vamos a ver la ley de Cristo. Mire, a los que están sin ley, como si yo estuviera en la anterior. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Vemos ahí la palabra ley de Cristo. ¿Quién da la ley? Cristo. Ahora vamos a ver la ley del Espíritu, porque el Espíritu también da la ley. Dice así, porque la ley del Espíritu, ¿qué dice ahí? La ley del Espíritu. ¿A quién pertenece la ley? Del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo. Entonces la ley lo da el Padre, lo da el Hijo y lo da el Espíritu Santo. Eso lo da la ley. Por eso también la palabra testimonio es un sinónimo de la palabra ley. Eso se estudia cuando tratamos sobre el estudio en el libro La Ley de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 igualmente nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan la ley en el cielo. Te está diciendo, 3 son los que dan la ley en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Los 3 son los que dan la ley. Entonces toda la ley, todo lo que dice aquí en la Sagrada Escritura sobre la ofrenda, sobre los diezmos, sobre las primicias, todo lo dio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo han dado ellos, porque los 3 son los que dan la ley. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, las leyes siguientes, ¿quién lo hicieron? Vamos a ver las leyes siguientes. Levítico capítulo 27, verso 30. Esta ley, por ejemplo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Le pregunto a usted, ¿quién dio esa ley? Esa ley lo ha dado Dios mismo, lo ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son leyes que ha dado. Amén. Hay muchas personas, como le digo, en internet, hijo, usted va a encontrar locos y gente sonámbula espiritual que habla incoherencia, sin fundamento. Cualquier persona se pone a hablar cuando realmente ni siquiera tiene estudios, ni siquiera está capacitado. Por eso, una de las formas que usted puede darse cuenta cuando realmente algo o una persona te habla con fundamento es cuando te enseña los estudios, cuando te enseña libros. Amén. Cuando te enseña los manuales, las separatas. Aquí está todo. Los libros. De esta manera usted puede cotejar, ¿es cierto lo que están enseñando? ¿Es cierto? A ver, vamos a ver el texto. ¿Es cierto? Usted va a ver correcto. Pero cuando te enseñan de labios, cualquier muchacho realmente retuerce. Y hay cuantas personas avarientas que dice que no hay que diezmar, entonces no hay que diezmar. Dice que no hay que ofrendar, entonces no hay que ofrendar. Todos los avarientos aceptan la falsa doctrina. Pero ahora ya sabe, querido hermano, vamos a ver la siguiente ley.
Dice el Señor, Levítico 27:32, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Quién dio esa ley? ¿Hay algún hombre? No, esa ley lo dio Moisés. Lo dio Moisés. Entonces esta ley no es ley de Dios, no es palabra de Dios tampoco, es palabra de un hombre. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué está en las Sagradas Escrituras si es palabra de un hombre? No, es una ley mosaica. Entonces es de Moisés, le pertenece a Moisés. Entonces el de Moisés no tiene valor. ¿Por qué está en las Sagradas Escrituras? Porque en las Sagradas Escrituras dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Porque dice, y los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque dice Jesucristo, ni una jota ni una tilde va a pasar de toda la ley hasta que todo se haya cumplido. Un aplauso al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al gran legislador, Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Otra ley, por ejemplo, Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindía tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. ¿Quién dio esa ley? Esa ley lo dio Jehová a ti, hijo mío. Ahí está. Tú dices, no, yo no quiero diezmar, yo no voy a... Correcto. Estás yendo contra la ley de Dios, estás yendo contra el mandamiento de Dios. ¿Y eso qué te hace? Te hace a ti una persona que pecas contra Dios, rebelde contra Dios. Te estás rebelando, sublevando contra el mandamiento. No te gusta diezmar. Dios te dice, vas a diezmar. Tú dices, no voy a diezmar. Te estás sublevando contra Dios. Entonces, ¿en quién vas a creer? Usted tiene que entender esto. Esta es la ley de Dios y esto hay que guardarlo, hay que obedecerlo y hay que amarlo. Amén. Esto Jesucristo vino a guardarlo, vino a cumplir la ley. Amén. Así tú también tienes que cumplir la ley. Punto 2. Jesús cumplió la ley para ejemplo de todos los cristianos a fin que la guarden. ¿Por qué Jesús tuvo que cumplir la ley? Para ser un ejemplo de todos, que así como Él cumplía la ley, todos deben cumplirlo. Por eso Él se mostró como un ejemplo. Juan capítulo 13, verso 15 al 17 nos dice, porque ejemplo os he dado, mire, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como yo he hecho, ustedes también deben hacerlo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si yo he obedecido los mandamientos, tú tienes que obedecer los mandamientos. Si yo he obedecido las leyes, tú tienes que obedecer las leyes, porque el siervo no es mayor que su señor. Gloria sea su nombre. Amén. Por eso que Jesús nunca negó, nunca dijo, no, el diezmo no hay que guardarlo. Jesucristo dijo, no dejando de diezmar. No dejarán de diezmar. Cuando dijo sin dejar de hacer aquello, como ya lo hemos visto en el libro de Mateo capítulo 23, verso 23, el Señor nuestro Dios también dijo, hablando, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos diezmaban, efectivamente diezmaban bien, correctos en diezmar, los judíos. Pero algo que ellos fallaban, están dejando lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y fe, porque ellos mataban a cualquier persona. Entonces Cristo está hablando de dos temas, del diezmo y de lo que ellos están dejando, lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y luego él concluye diciendo, esto era necesario hacer, refiriéndose a lo que acaba de hablar. Esto era necesario, está diciendo, es importante que hagan la justicia, la misericordia y la fe. Y concluye, sin dejar de hacer aquello. ¿A qué aquello está refiriendo? Sin dejar de diezmar. Sin dejar de diezmar. Ahí el Señor no está
prohibiendo el diezmar. Más bien Él está diciendo, no dejes de hacer aquello. ¿Por qué? Porque la ley del diezmo Él mismo lo había dado. La ley del diezmo Dios mismo lo ha dado. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Parte 4. Jesús recibió los diezmos para sustentar sus gastos ministeriales. El ministerio de la predicación y la enseñanza demanda muchos gastos. Predicar demanda muchos gastos. Y esto conlleva a necesitar recursos económicos. Porque una persona, si predica la palabra, al predicar la palabra y dedicarse a la obra del Señor, ¿de qué va a comer? ¿Cómo se va a vestir? Comienzan a surgir las necesidades económicas, las necesidades de mantenimiento de la persona del que va a anunciar el Evangelio. Por esa razón es que cuando Cristo comienza a armar su equipo evangelístico, y Él enseña diciendo, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Miren, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 14 nos dice también, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, los que predican el Evangelio, ¿de qué van a vivir? Del Evangelio. ¿De qué van a comer? Del Evangelio. De lo que da el Evangelio. ¿De qué van a vestir? De lo que da el Evangelio. ¿De qué se van a educar los sacerdotes, los ministros? De lo que da el Evangelio. Jesucristo ordenó una forma. La forma que si tú predicas la palabra del Señor, entonces de eso vas a vivir. Los sacerdotes van a vivir de aquello que da la predicación, el Evangelio. Por ejemplo, se necesitaba comer. ¿De qué van a comer? Dígame usted, ¿de qué van a comer? Jesús necesitaba almorzar, necesitaba comer. ¿De qué va a comer? Él necesitaba recursos para poder alimentarse. ¿De qué iba a alimentarse? ¿Quién le iba a dar de comer? Él necesitaba los recursos. Por eso dijo, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Del Evangelio van a sacar su comida, del Evangelio van a sacar su vestimenta, del Evangelio van a sacar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor, ¿de dónde está tomando este modelo? Este modelo lo está tomando de lo que ya se había hecho con el sacerdote levita, con lo que se hizo con los sumos sacerdotes y los sacerdotes levitas. ¿De qué vivían los sacerdotes levitas? ¿De qué vivían? De la comida del templo. En el templo las personas traían, por ejemplo, un sacrificio, sacaban una pierna, separémoslo porque es la comida del sacerdote. Traían un ganado, otra pierna, separado, y el resto se hacía el sacrificio. Traían panes, con esos panes se consagraban, pero de ahí esos panes pasaban también para los sacerdotes para comer. Todo lo que se traía de las cosas sagradas, de esos participaban los sacerdotes. ¿Eso es un pecado? No, Dios mismo le dio la norma. Dios dio las normas cómo deberían ellos almorzar, de cómo debían comer y sostenerse. El Señor dio por esa razón los diezmos como un medio que el pueblo pudiera traer para que no se olviden de sus sacerdotes. Vamos a verlo. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 13. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que se sirven del altar participan? Está diciendo, ¿no te das cuenta que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo también? Y los que se sirven del altar están participando. ¿No sabes eso? ¿Desconoces eso? Amén. Así los sacerdotes recibían los diezmos y algunos tipos de ofrendas para su mantenimiento. Eso está en Números capítulo 18, verso 1 al 24. Por esa razón es que Jesús también, cuando forma su equipo evangelístico, igual, Él toma, conforme a la ley, indudablemente recibe el diezmo, recibe la ofrenda para poder mantenerse. Vamos a ver en cuanto al ministerio de Cristo y su administración económica. Jesús empezó su ministerio predicando el evangelio solo, sin ayuda. Mateo capítulo 4, verso 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús solo salió a predicar. Jesús estaba predicando solo. Él salía solo a predicar, porque era el inicio de su ministerio. Y usted sabe que cuando uno sale solo a predicar, a veces de repente no te dan una ofrenda. Bueno, no hay problema, no tienes para comer. A veces ese día te ajustas el cinturón, no tienes para comer. Muchas veces yo he contado que en los inicios de mi ministerio no tenía para comer. A veces incluso un hermano, un siervo del Señor, me trajo choncholines y ese día no tenía para poder tomar desayuno. Tomé desayuno choncholines, almorcé choncholín y lo que me sobró, cené choncholín. Es que es así. En los inicios del ministerio, si no tienes para ti, bueno, no hay problema, tú te ajustas y no hay problema, ¿verdad? Porque estás predicando solo. Ahora bien, pero resulta que cuando ya va creciendo los miembros, como el caso de Cristo, cuando ya va creciendo los miembros, entonces tú ves ya la necesidad de tener más gente. Ya no solamente vas a predicar tú, ahora necesitas llamar a otros discípulos. En este caso Jesús llamó a 12 discípulos para enseñarles, porque la gente había crecido, la gente se estaba convirtiendo más. Él necesitaba líderes, necesitaba personas que lo ayudasen a la evangelización. Él no podía llegar a todos, entonces necesitaba formar líderes. Y entonces llamó a 12, nos dice las Sagradas Escrituras, como podemos ver. Ahí están los nombres de los 12, nosotros lo vemos, Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Ahí aparecen 12 discípulos al que hay que ahora alimentar. ¡Wow! Una cosa es predicar solo, pero tener 12 discípulos es tener 12 discípulos. Esos 12 discípulos tenían la necesidad de comer. Ahora, no solamente tiene que comer el pastor principal, también tiene que comer el segundo. Tiene que comer su desayuno, su almuerzo, su cena. No solamente eso, también necesita su vestimenta, porque son 12 discípulos. Ahora hay más gasto económico, más inversión. ¿De a dónde va a sacar eso el dinero el Señor Jesús? Indudablemente el sistema y el modelo económico ya lo había hecho. Y el modelo económico es de los diezmos, de las ofrendas que se mantienen para que de esta manera él pueda canalizarlo al gasto ministerial. Entonces Jesús tenía que dar de comer a cada uno. Ahora, no solamente a cada uno, porque cada uno de ellos tenía familia. ¿Usted cree que Jesucristo lo llamó? Ellos abandonaron a su esposa, abandonaron a sus hijos, y sus hijitos no tenían para comer. Los hijos de Pedro no tenían para comer. Decía: para papá, ¿dónde fuiste? Y Pedro se fue lejos y Jesús se lo llevó, y su mujer se quedó sin comida, y su familia se quedó desamparada, y la esposa de Mateo se quedó con hambre, y sus niñitos estaban con necesidad porque Mateo se fue a predicar y los abandonó. ¿Tú crees que Cristo va a ir contra su palabra? No, Cristo respeta siempre su palabra, y su palabra es que se debe proveer para la casa. Se debe proveer para la casa, y no dejaba eso. No dejaba, hermano, que los predicadores abandonen a su familia. Por esa razón es que Cristo tenía que darles un pago económico a fin de que ellos suplan esa necesidad de su familia, a fin de que tengan su mantenimiento en su casa y ellos puedan estar también de esta manera bien con el Señor. Debemos entender primero, cada uno de esos discípulos tenía su casa de donde salieron. Como podemos ver un ejemplo, la Sagrada Escritura nos dice que cada apóstol tenía su casa. Mateo capítulo 8, verso 14 nos habla acerca de la casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro. Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos tenían su casa, porque son seres humanos, y como todo ser humano tiene una casa. Y en una casa, ¿quién vive? Vive la esposa, si es que es casado, vive la esposa, vive los hijos, viven los suegros también. En el caso que son solteros, él vive con su papá, vive con su mamá, vive con sus hermanos, y hay que dar de comer a ellos. Entonces, ¿de dónde va a salir esa economía? ¿De dónde va a salir? Indudablemente se necesita. Punto B, en su casa del discípulo, si es que el discípulo era casado, vivía con su esposa, hijos o suegros, como el caso de Pedro. Mateo capítulo 8, verso 14, Pedro vivía con su suegra, mantenía a su suegra.
Mire lo que dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra postrada en cama y con fiebre. ¿Quién se encontraba en la casa de Pedro? La suegra de Pedro. La suegra de Pedro se hallaba enferma, pero era la casa. ¿Usted cree que Pedro le va a dejar abandonado a su mujer, a sus suegras, a su destino? No, indudablemente que no, porque no podía dejarle con hambre, no podía dejarle con las necesidades. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras defienden mucho a que se solvente la casa. Sigamos. Asimismo, dice, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 verso 8. ¿Qué dice ahí? Dice así: porque si alguno, dice, no provee para los suyos, pero que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted se imagina que Pedro haya abandonado a su esposa, a sus hijos, a su suegra, y lo haya abandonado y se haya ido a predicar. Hubiera negado la fe, hubiera sido peor que un incrédulo, porque no estaría proveyendo para su casa. El Señor no iba a permitir eso. Por esa razón, cada uno de ellos era recompensado. Cada uno de ellos también recibía una ración de lo que ingresaba, que administraba Jesús por medio de su tesorero, pero de ahí se destinaba una cantidad a cada uno para que ellos puedan proveer para su casa. Ahora bien, punto C: ¿qué pasaba si es que el discípulo era soltero? Si el discípulo era soltero, vivía con sus padres, vivía con sus hermanos, como el caso de algunos discípulos que nos dice la Escritura. Mateo capítulo 4 verso 21 al 22 nos dice: pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahí Jesús lo está llamando. Ve a dos hombres que están ayudando a su papá, que era un pescador. Lo están ayudando a remendar sus redes, porque las redes pues se malogran después del trabajo. Entonces ellos estaban remendando, ayudando a su padre. ¿Por qué? Porque los padres de antigüedad eran enérgicos. Ayúdame, tienen que trabajar, vamos a trabajar, vamos hijos, ayuden a remendar. Y entonces ellos remendaban. Pero Cristo viene y le dice: ahora yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, síganme. Ellos, dejando las redes, y a su padre le siguieron. ¿Usted cree que ellos van a abandonar a su pobre padre a su suerte, con hambre, con necesidades? No, indudablemente, no indudablemente. ¿Por qué? Porque Jesús era responsable. Jesús, lo que más siempre Él ha tenido es que todo hijo debe honrar a su padre, todo hijo debe mantener al padre, todo hijo debe mantener a su padre, a su madre anciana, debe proveer para su casa. Eso siempre lo ha tenido Cristo en las leyes, y Dios cumple las leyes, Dios obedece las leyes. En una oportunidad, incluso cuando unos fariseos decían, estos fariseos, ¿no?, a los jóvenes, a los solteros les enseñaba diciendo: mira, si ustedes no quieren dar para tu padre, si tu padre te pide dinero, apóyame, dame, puedes hacer algo para que te libres de esa responsabilidad. Cuando tu padre te dice: papá, dame, tú vas a decirle así: papá, lo que tengo, esta plata que tengo es corbán. ¿Qué significaba eso? Esta plata que tengo, papá, es mi ofrenda que debo darlo al Señor. Por eso no te puedo ayudar, no te puedo dar nada, Padre. Basta que tú digas así y te libras de la responsabilidad de dar. Jesucristo se enojó y dijo: ¿por qué hacen eso ustedes, fariseos? ¿Por qué enseñan así a estos hijos? Más bien, yo he dicho, el mandamiento de Dios es claro: honra a tu padre y a tu madre. Debes dar al padre y a la madre, debes honrarle. No está bien que estén dejando de dar a los padres, no está bien que estén dando y abandonen a su padre o a su madre. Tienen que dar, porque todo hijo, cuando ya está grande, debe proveer para su padre y para su madre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo capítulo 7 verso 9 al 13 nos dice esta gran verdad. Mire lo que dice: le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios, está diciendo Cristo a los fariseos, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dios le dio la ley a través de Moisés: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le está diciendo a los fariseos, pero ustedes dicen:
basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello, papá, con que pudiera ayudarte, es mi ofrenda a Dios. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Dice, no le están dejando hacer más por su padre y su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra decisión que habéis transmitido. El Señor estaba en contra de eso. ¿Usted cree que Dios va a sacar a 2 discípulos? Vengan, síganme, deja a tu padre abandonado, deja a tu vieja abandonado, tu viejo, a tu vieja, vamos a trabajar, deja la obra, vamos aquí y olvídate de lo demás. Jamás Jesús hizo eso, por cuanto Él ha dado una ley. Entonces cuando se lo llevaba, Él les proveía, Él les daba. El Señor, porque nuestro Dios es un Dios justo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué tendría que darle a ellos? ¿Sabe por qué tenía que darle a ellos? Porque eso está en la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Es que Dios hace todo tal como está el modelo económico. Así como antiguamente se le separaba su ración, lo que se recibía de diezmo se racionaba para este pastor, para este sacerdote, este es para este de aquí es para esto, y así se va racionando para cada pastor los diezmos. Así también Jesús racionaba. Ese modelo viene ya de tiempo. Mire cómo se daba sus raciones a cada sacerdote. En el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 44, nos dice: y aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, donde se recaudaban los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, ahí se recogía, para recoger en ellas los ejidos de las ciudades, las porciones, ahí se le daban las porciones legales para los sacerdotes y levitas, se le daba su porción a cada uno. Sigamos diciendo, dice Nehemías capítulo 13, versos 10 al 12, encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Lo que le corresponde a los levitas, dice, no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, cada uno se había ido, por cuanto no se le da su ración. ¿De qué va a comer? El sacerdote, ¿de qué voy a comer? No me han dado nada, no he recibido nada, ay, ¿qué tengo que hacer? Entonces los sacerdotes, no, mejor dejo la obra y me pongo a trabajar, porque mi mamá está mal, mi hermana está mal, mi esposo está mal, no tengo nada, al menos me dieran algo siquiera para poder comer, ¿me entiende? Entonces eso es normal, como en todo trabajo. ¿Qué trabajador va a una empresa y no le dan nada y él está trabajando y trabajando? ¿De qué va a comer? Eso es normal. Por eso nosotros todos los sacerdotes tenemos un patrón, tenemos un amo para el cual trabajamos, y ese amo es Jehová. Y ese amo Jehová es el que nos provee a través de los diezmos y de algún tipo de ofrenda. Dios provee. Cuando llegan los diezmos en la iglesia, también nosotros de los diezmos separamos para los pastores, separamos su ración para los obispos, separamos la ración para los presbíteros, su ración para los pastores. Nosotros separamos a todos los que trabajan a tiempo completo, les separamos también su ración. Aquí en la iglesia hacemos lo mismo, el mismo sistema que Dios ha dado, lo mismo hacemos a cada uno. ¿Para qué? Para que pueda tener algo, porque si no, ¿de qué va a comer? ¿Me entiende? Entonces, para eso es realmente el orden y la forma, porque Dios es el que ha ordenado todo el sistema. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parte 3. Recorrió Jesús Galilea y otros pueblos con sus discípulos, predicando y sanando. Dice Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Ahora mire usted se imagina Jesús recorriendo con todo este contingente de personas, con todo este escuadrón de personas recorriendo él necesitaba un refresco, necesitaba una comida. Ahora está recorriendo otros lugares, tanto por los montes, tanto por el mar. Él necesitaba comer, necesitaba alimentarse,
necesitaba alimentar a sus discípulos, pero también necesitaba alimentar a los padres de ellos o a su familia, si es que eran casados, a sus mujeres, a sus hijos. Necesitaba alimentarlos, indudablemente. Ellos necesitaban, no solamente eso, también necesitaban. ¿Dónde van a dormir? Le pregunto, ¿dónde van a dormir ellos? Ellos tenían un hospedaje, tenían que llegar al hospedaje de los pueblos, hospedarse, y el hospedaje cuesta. El hospedaje cuesta, la comida cuesta, el alimento cuesta, y todo, lógicamente, es una inversión, ¿verdad? Es una inversión. Por esa razón, el recorrer de un lugar a otro, ir a una sinagoga, son 12 personas. Usted imagínese el gasto económico que había en aquel tiempo. Predicar en la sinagoga. Ahí está, predicando en la sinagoga. Iba de sinagoga en sinagoga. Sigamos. Asimismo también podemos ver cuando entraban al mesón. ¿Qué es un mesón? Son los lugares de hospedaje. Antiguamente el mesón eran lugares de hospedaje. Sigamos. Y también necesitaban comer, alimentarse, comprar comida. Vemos en el libro de Lucas capítulo 2 verso 7 la palabra mesón. Dice así: no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es mesón? Vamos a verlo también. Sigamos. El siguiente. Vemos otro caso. Lucas capítulo 10, verso 34 al 35. Dice: acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Qué sacó? 2 denarios, dinero, y los dio al mesonero. ¿Qué mesonero no recibe su salario, no recibe por el alojamiento? Él también necesita la economía. Jesucristo necesitaba ingresar al mesón, necesitaba hospedaje, porque iba de un pueblo a otro pueblo, de un pueblo a otro pueblo. Necesitaba recurso económico para eso. Punto 4. Jesucristo evangelizaba todo el día. Juan capítulo 9, verso 4 nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Nos está diciendo el Señor que Él evangelizaba todo el día. Mire, todo el día trabajaba, todo el día, desde la madrugada hasta la noche, ¿no? Porque se levantaba de madrugada a orar. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros nos tenemos que levantar temprano. Me levanto temprano. Todos los días yo me levanto antes que amanezca el sol. Antes, cuando está oscuro, comienzo a orar. Dios mío, Padre, lo que tengo que hacer. Dios mío, lo que tengo que hacer. Dios mío, Padre Santo. Comienzo a orar, interceder por los hermanos, hasta que veo aclarecerse. Así. Y trabajamos hasta muy de noche. Ya cuando 2 de la mañana, ahora que hay luz, yo puedo quedarme hasta más tiempo, estar 2 de la mañana trabajando. Jesucristo también, dice, evangelizaba todo el día hasta que llegaba la noche. Dice, es necesario, decía el texto, me es necesario, decía Cristo, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Antiguamente ya no había ni luz, entonces ya no se podía estudiar, no se podía trabajar, ¿verdad? Como vemos entonces que Jesús hasta muy tarde, ya hasta muy de noche, predicaba, cansado, agotado, ¿verdad? Si Él podía de repente recaudar los medios económicos, y si Dios lo bendecía y Él era bendecido, era porque se había dedicado a trabajar. Recuerde bien, una persona si recibe bien su ración económica, bien es bendecido, es porque es un buen trabajador. Porque solo los ociosos, los perezosos son los que están necesitados. Pero cuando Dios bendice, si usted ve, cuando un ministro es bendecido, es porque es buen trabajador. Recuerde bien, hay un dicho que dice: el buen trabajador recibe lo que vale. Recibe lo que vale. Cuando trabajamos, hermano, y nos esforzamos, entonces el Señor también va a bendecirnos. Gloria sea su nombre. Punto 5. Jesús administraba los diezmos y la ofrenda por medio de un tesorero. Jesús tenía su tesorero. Ingresaban diezmos, y los diezmos, ¿a quién se lo derivaba? A un tesorero que era guardado en una bolsa. Proverbio capítulo 7 verso 20 nos habla acerca de la bolsa de dinero. Antiguamente había una bolsa del dinero donde se guardaba ahí todo el dinero. Era el sistema, la forma.
cómo se guardaba. Por eso dice también Proverbios 7:20, nos habla de la antigüedad, diciendo: la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volver a su casa. Hablaba de una bolsa de dinero que antiguamente había, indudablemente. Jesús tenía su tesorero, donde se guardaba en esa bolsa de dinero. Ahí se guardaba todos los ingresos de diezmo que podía tener, todos los ingresos. Juan capítulo 13, verso 29, nos habla acerca de Judas, que Judas tenía la bolsa. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que es la bolsa del dinero, es la bolsa de la recaudación de diezmo, la recaudación de ciertos tipos de ofrendas, como las primicias y otros más, que son ministeriales. Entonces, en esa bolsa se guardaba el dinero, ¿no? Se guardaba el dinero. Ahora bien, por ejemplo, debemos entender qué dinero ingresaba en la bolsa. ¿De qué iba a ingresar? Jesús no vendía, Jesús no hacía negocio, Jesús no vendía pasteles, Jesús no vendía brebajes, Jesús no vendía nada. ¿Qué dinero iba en la bolsa ministerial? De eso era. ¿Por qué? Porque él, Jesucristo, predicaba el evangelio y vivía del evangelio. Todo lo que el Señor mandó hacer, eso se hacía sacerdotalmente. Amén. Muy bien. Punto 6. Por medio de los ingresos económicos del diezmo y algunos tipos de ofrendas compraban su comida. Vemos en las Sagradas Escrituras que ellos compraban su comida. Juan capítulo 4, versos 7 al 8 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué cosa habían ido a hacer sus discípulos? A comprar comida. ¿Con qué plata iban a comprar si no tenían dinero? Ellos sí tenían dinero, sí tenían, en su ministerio tenían los recursos económicos para poder comprar comida. Vaya, cómprate comida. Pedro, vaya a la ciudad, compra comida para todos, hermano. Su almuerzo, su desayuno, porque todo eso se necesitaba, ¿verdad? Cuando estaba con la mujer samaritana ahí descansando, ahí mandó a comprar comida. Ahora, no solamente él mandaba a comprar comida para algunos, no solamente mandaba a comprar comida para él, sino para los 12. Pero ahora no solamente habían 12, también se añadieron incluso mujeres. Mujeres también se añadieron dentro de su equipo evangelístico, porque las mujeres, como tenían buen corazón, siempre estaban a la atención de Jesucristo, atendiendo, ayudando. Vamos a ver, vemos ahí mujeres atendiendo, siempre al lado. Entonces no era solamente alimentar a 12, había que alimentar a mucho más. Por esa razón vemos en el libro de Lucas capítulo 8 verso 1 al 3, donde nos dice: aconteció después de esto que Jesús iba por todas las ciudades, mire, aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino. Usted sabe lo que significa, hermano, ir por cada ciudad. Todo es un gasto, una inversión. Y los 12, ¿quiénes iban con él? Los 12 con él. Y algunas mujeres, no solamente eran 12, había que alimentar también a mujeres que iban dentro de su equipo evangelístico, que habían sido sanados de espíritus malos, de enfermedades. María, por ejemplo, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, sigue diciendo. Asimismo, Juana, también era otra mujer que le seguía, mujer de Chuza, intendente de Herodes. También había otra mujer que se llamaba Susana, y habían otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces vemos ahí, dentro de su ministerio, mujeres que también habrían que apoyarle, darle su comida. Indudablemente niños también. Punto 7. Asimismo también tenemos los ingresos del diezmo y de las ofrendas. Eran abundantes y el Señor de eso podían realizar fiestas espirituales. En el libro de Juan capítulo 13 verso 29 nos dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Le estaba diciendo al tesorero: compra, saca dinero de los diezmos y compra para la fiesta. Usted sabe lo que significa hacer una fiesta espiritual. ¿Cuánto se gasta? Se gastan miles de dólares para hacer una fiesta. No es una cosa fácil. Si quieres hacer una cruzada, otra cantidad. Siempre ha sido así. Y los ingresos de ofrenda no llegan. Los ingresos del diezmo ayudan para que pueda lograrse estos éxitos espirituales. Ahora, no solamente eso, sino que también nos dice, punto 8, que los diezmos también
ingresaban regular, que incluso podían ayudar algo a algunos pobres. De ahí mismo también podían sacar a los pobres. Juan capítulo 13, verso 29 nos dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. De ahí también se sacaba para poder ayudar a los pobres de acuerdo a su necesidad. Punto 9, para terminar. El tesorero Judas, al ver que ingresaba abundante diezmo y ofrenda, le nació la codicia, por el cual comenzaba a hurtar de lo que los creyentes habían echado en diezmo y en ofrenda, hurtaba. Juan capítulo 12, verso 4 al 6 nos dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, Judas, el tesorero de Cristo, de su ministerio de Cristo, era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En conclusión, querido hermano, quiero decirte lo siguiente. En conclusión, Jesucristo necesitaba también la economía. Jesucristo necesitaba de un tesorero, necesitaba de una economía para poder llevar adelante la obra. ¿Cómo vivió Cristo? A través de los diezmos. ¿Cómo se mantuvo Cristo? A través de los diezmos. Porque quien predica el evangelio, que viva del evangelio. Ahora, querido hermano, ya sabes la doctrina correcta del Señor. Que nadie hable incoherencias diciendo, no, ¿sabes qué? Que no debe ser así, debe ser de esta manera. Tú puedes tener tu punto de vista, pero Dios es el que organiza y el que ordena. Cristo es un ejemplo de su ministerio. Y Cristo, todo lo que hizo, lo hizo del modelo económico que ya se había trazado para los sacerdotes. Por tanto, querido hermano, es importante que entiendas que tu deber como creyente es diezmar. Diezmar, ¿por qué? Ya sabes para dónde va el diezmo. El diezmo es algo ministerial para solventar las necesidades del sacerdote, de sus necesidades, para solventar el evangelio del reino. ¿Por qué tiene que ser así? Ni tú ni yo lo hemos establecido así. Eso lo ha establecido Jehová nuestro Dios. Jehová ha establecido cómo debe mantenerse la obra. Amén. Si Jehová hubiera dicho, mis sacerdotes deben vender panes para subsistir, tendríamos que vender panes. Mis sacerdotes que solamente se dediquen 1 hora y el resto trabajen en otras cosas, no trabajen en lo espiritual, así se hubiera hecho. Pero aquí, querido hermano, se hace conforme a lo que Dios ha dicho. Por tanto, querido hermano, es importante que tú, en tu corazón, si quieres realmente hacer las obras del Señor, obedece al Padre Celestial, porque nuestro Dios es un Dios que hay que obedecerlo, hay que amarlo, hay que obedecerlo, porque eso es el cristianismo, la obediencia a su palabra. Así como Cristo obedeció, todos debemos obedecer su palabra también. Amén. Muchas veces fundamentarte, traerte fundamentos, mostrártelos, no es una cosa fácil. Este estudio no es un estudio de 1 hora, de 2 horas. Es un estudio de un análisis, de una investigación. Indudablemente, querido hermano, ¿por qué lo hago? Lo hago porque tú tienes que conocer la palabra. Que no permitas que el diablo te desvíe del camino correcto. No permitas que el enemigo distorsione tus caminos. Tú eres un creyente que debes obedecer la palabra. La ignorancia hace daño. La ignorancia hace personas mezquinas, avarientas. La ignorancia hace pecar contra Dios una y otra vez y otra vez. Ahora ya sabes, es importante, hijo mío, que en tu corazón tú decidas: Señor,
Tú has decidido así. Tú has dado este modelo económico para que pueda establecerse tu obra y tu reino en el mundo. ¿Quién soy yo para contradecirte, Padre? ¿Quién soy yo para altercar contra ti diciendo no debe ser así? Yo no soy, Señor, quien para poner mis ideas. Yo estoy para obedecerte a ti, Padre, y quiero hoy obedecerte. Por eso hoy, Señor, yo quiero rendirme ante tu palabra. Si tienes el corazón de hacerlo, vamos a hacer una oración. Yo te invito a hacer una oración en este momento, en este instante. Vamos a orar. Ahí donde estás, dile así: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Padre mío, yo te prometo, Señor, serte fiel, Padre eterno, en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Ayúdame, Señor Dios mío, a servirte con todo mi corazón. Oh bendito Dios omnipotente, glorifícate, Señor, Dios de Israel. Manifiesta tu gloria y tu poder en mi vida. Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo te prometo diezmar con todo mi corazón. Yo te prometo, Señor, que nunca he de desobedecer tu mandato que tú nos das, Padre. Oh Señor Jehová, todos los días de mi vida yo te prometo, Padre, y nadie va a interrumpir este deseo que yo tengo en mi corazón. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi padre, porque yo lo deseo de corazón voluntariamente. Padre mío, toma mi vida, Señor Jehová, y yo, Señor, traeré mis diezmos a ti y lo presentaré a tu altar cada semana de mi vida, Padre. Oh Jehová, hasta el día que tú me lleves en tu presencia. Amén.